por el programa Zoom y estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube. Así que está la posibilidad de poder tener las tres opciones. Esta es la 14ª jornada del ciclo de charlas, debate virtuales que estamos haciendo. Y que esta corriente que nació en esta etapa de la pandemia, una No se te escucha. Por favor, ¿quién interrumpe? Jorge, voy a cerrar todos los micrófonos. Sí, me parece que es lo mejor eso, ¿eh? Abrí el micrófono, Jorge. ¿Está bien? Dale. Bueno, esta manera de... Estas charlas comenzaron en esta etapa de pandemia, una manera de militar una causa popular, y bueno, hoy tenemos a un compañero que es asesor presidencial de nuestro compañero presidente Alberto Fernández, que es el compañero filósofo Ricardo Foster. Les contamos que esta corriente originalmente nació con el grupo Filomena Ayacucho, con el Centro Cultural Homero Mansi, con los compañeros del grupo Cosmopolita, y con alegría les tenemos que contar que este último tiempo se han incorporado algunos grupos de compañeros, como los compañeros del movimiento Proyecto Sur, que por ahí debe estar el compañero Fernando y algunos compañeros más. Si querés saludar Fernando. Le tenés que abrir el micrófono. Ya lo puede abrir. A Fernando Bringas. Sí, lo puede abrir el micrófono. Abrilo, Fernando. Ahí está. Listo, ahora sí. Disculpen, compañera. No, está bien. Buenas tardes a todos. Muy especialmente a Jorge, a Julio Busteros, y a tantos compañeros que nos han hecho esta invitación, y para nosotros es un honor enorme poder formar parte de estas charlas y participar en este espacio. Máxime con compañeros que tienen una dilatada trayectoria, ¿no? Algunos de ellos también con personalidades de acá de Almirante Brown, y es realmente gratificante poder participar, y especialmente en un contexto como el que estamos viviendo, digamos, poder estar comunicados y encontrar nuevas vías de comunicación nos hace justamente tener la vocación de estar en contacto permanente del ejercicio y el ejercicio del diálogo, ¿no? Hace un momento mencionaban a Dussel, y bueno, quedé fascinado hace muy poco tiempo con lo que era el diseño del nuevo mapa mundial, ¿no? Que él planteaba, y bueno, las corrientes comerciales que se venían dando, ¿no? Desde ya, obviamente, Proyecto Sur está a disposición de todos los compañeros, y tengo que agradecerles nuevamente, digamos, este recibimiento, para nosotros es muy importante. Bueno, gracias, Fernando.
Y ahora también le tenemos que decir que se han incorporado los compañeros de la agrupación peronista del sur. Acá el compañero Julio Rodríguez, también le damos la palabra, y aparte porque fue uno de los gestores para que Ricardo hoy estuviera acá. Abrí el micrófono, Julio. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bueno, presentar a Ricardo o hablar de Ricardo para mí no es tarea fácil. Bueno, más que nada desde algún ángulo diferente lo quiero presentar. Yo lo conocí a Ricardo en un fuerte debate, en pleno conflicto con el campo, con Fernando Iglesias, con un amigo mío que ya ha fallecido, Jaime González, un abogado querido. Y la verdad que yo sabía de él, de Ricardo, pero cuando lo vi que con una cantidad de argumentos que Iglesias no podía rebatir, yo lo veía y que transpiraba de impotencia. Bueno, me sorprendí tanto que a partir de ese momento, y a los pocos días lo conocí personalmente a Ricardo, pero empezó una gran admiración mía hacia Ricardo. Tal es así que desde aquel momento milito con Ricardo. En realidad yo le llevo los botines a Ricardo, ¿no? La figura es seria, el que juega es serio, el que plantea todo es él. Pero quería contarles que ustedes lo tienen a Ricardo como un filósofo, pero es un filósofo político. Es alguien extremadamente ilustrado e informado. Y todos sabemos que en la política argentina es una picadora de carne de dirigentes políticos. Y a pesar de estar en la política nacional ya hace unos cuantos años, Ricardo, yo creo que por su coherencia y por su compromiso, más que nada, hoy tiene más vigencia que nunca. El título de este debate que vamos a tener, de la charla de Ricardo, se llama El derrumbe del Palacio de Cristal. Y en realidad es el título del último libro de Ricardo. Búsquenlo. Y bueno, nada más, Ricardo, decirte que te aprecio mucho, que sos un compañero militante, y que, bueno, que como siempre podés contar con nosotros. Nada más. Qué bueno que los amigos lo presenten a uno, ¿no? Porque siempre son exagerados y bondadosos con los defectos, los ocultan y esas cosas, pero Julio es un querido amigo, un compañerazo, así que gracias por tus palabras. Gracias, Julio. Y también les contamos que se han incorporado a esta corriente los compañeros de la agrupación La Hora de los Pueblos, que conduce la compañera concejal Norma Warner. Si está por ahí, Norma, abrí el micrófono. Norma, ¿estás por ahí? Hola, compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Norma. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bueno, yo primero quiero saludar a Ricardo Foster, lo hemos visto y escuchado muchas veces, sobre todo en 678, ahí digo, gran programa que nos estuvo dando, enriqueciendo mucho tiempo, que debería volver, Ricardo. Y bueno, agradecer a los compañeros, a los compas, saludarlos, a Jorge Dewi, a Julio Agusteros, a Daddy Fabiani, los veo también por ahí a Julio Cardoso, lo veo a Hernán Verón, son históricos de acá del distrito, así que un gran abrazo a todos y todos los presentes. Para nosotros como sector político es muy bueno tener esos espacios.
y la verdad que también nos da esta posibilidad de vernos tantos, hoy tenemos 47 participantes en esta reunión virtual. La verdad que es muy difícil en un contexto normal tener este tipo de reuniones. Y bueno, y tenerlo a Ricardo acá para que nos enriquezca, es la verdad muy valioso. Así que nada, saludarlos a todos, y bueno, quisiera saludarlos a todos y avanzar a ver cómo nos vamos defendiendo de todo esta oposición espantosa que nos está tocando, que realmente está haciendo muy mal al país, a nuestro pueblo. Tuvo 4 años gobernando, destrozó el país, y ahora, quiere destruir a este gobierno que piensa en la gente. Así que, nada, otra vez vuelvo a saludar a los compañeros, y un placer que nos hayan incluido en nuestras reuniones virtuales. Gracias, Norma. Quiero aclarar, Norma, que no solamente por Zoom, sino estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube, así que seguramente algunos compañeros más estarán participando. Y bueno, y por último, también les contamos que está participando el Consejo de Partido del Partido Justicialista de Almirante Brown, y que tenemos que el consejero, el compañero Eduardo Fabiani, diputado nacional, mandato cumplido, consejero del partido, que Eduardo, decinos unas palabras en nombre del partido. Abrí el micrófono, Eduardo. Te veo que estás acá, así que... Andrés. Abrí el micrófono, Eduardo. Ahora sí, ahora sí. Sí, perdón, no me podía desbloquear desde acá. Bueno, un fuerte abrazo a todos los compañeros. Realmente un placer de poder participar de este evento como Consejo del Partido Justicialista. Realmente, bueno, con Ricardo nos une un gran afecto, y para nosotros es una importante referencia para nuestro gobierno y para nuestro movimiento. Así que, Ricardo, te agradezco mucho que nos enriquezcas con tus palabras este evento, y bueno, un abrazo grande para vos y para todos los compañeros que están en este Zoom. Bueno, gracias. Eduardo, gracias, y ahora le damos la palabra al compañero Ricardo Foster, y después seguramente va a haber compañeros, te vamos a transmitir algunas preguntas que Andrés va a coordinar, y que, bueno, te damos la palabra, Ricardo, y disculpa tanto inicio. Por favor, un placer para mí de nuevo estar acá con ustedes. Dentro de la difícil situación que estamos viviendo y la necesidad de imaginar la salida de la pandemia, las pocas cosas buenas, una diría de las pocas cosas buenas, es la multiplicación de encuentros que se han hecho posibles a partir de estas tecnologías que nos permiten al menos sentir que podemos estar más cerca y hacer algo que durante bastante tiempo se había perdido, que es habilitar un debate de ideas, un debate político, que los compañeros y compañeras puedan reunirse y puedan discutir a fondo la realidad nacional, una mirada más amplia sobre toda la región, pensar la política, la economía, la cultura, el partido. A mí me parece que es absolutamente imprescindible. Una militancia política necesita ideas, necesita no solamente la voluntad y la energía que siempre está, sino que también necesita construir argumentos, tener claro hacia dónde se está yendo, poder debatir en común y también, ¿por qué no?, plantear las diferencias, las críticas, todo aquello que enriquece la propia lógica de un movimiento tan amplio y tan fundamental en la historia de nuestro país como es el peronismo.
el peronismo ha logrado una magia única, que es hacer confluir una diversidad muy impresionante de ideas, de posiciones, y lo ha hecho a veces en tensión y otras de una manera muy virtuosa. Creo que hoy estamos viviendo un momento virtuoso de esas confluencias. El triunfo electoral del año pasado, un triunfo histórico, memorable, tuvo como punto de partida una decisión única, una mirada estratégica de Cristina, que entre ayer y hoy vuelve a mostrar que está muy por encima de la mayoría de todos nosotros cuando lo llama Santilli para decirle que la policía saque las vallas que rodeaban al Congreso de la Nación, porque solo ponen vallas cuando dentro del Congreso se vota contra el pueblo. Uno la puede imaginar de cuerpo entero a Cristina pensando en esos detalles, en lo simbólico, por eso tiene una carga simbólica única. El macrismo cercó el Congreso Nacional. ¿Se acuerdan ustedes allí al final del 2017, la represión brutal, salvaje de la policía de la ciudad, de la gendarmería, contra esa multitud que fue a decirle no a la reforma previsional, no a la reforma laboral, y ahí empezó la decadencia del macrismo? Y claro, para ellos las instituciones de la democracia son un peligro, porque a esas instituciones se dirige el pueblo a manifestar lo que piensa. Y Cristina, que es precisamente alguien que emerge de la voluntad popular, de la vida popular, de la imaginación popular, dice en el Congreso, y si yo estoy en el Congreso, y si yo presido la Cámara de Senadores, acá no hay vallas. Acá hay discusión política para tratar de llevar adelante un proceso de transformación que sea en beneficio de las grandes mayorías. Este punto me parece que hace a la diferencia, a lo que nos separa realmente de lo que hoy representa la derecha, el macrismo, la reacción, que durante 4 años se dedicó a intentar demoler literalmente aquello que a lo largo de los 12 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina se fue desplegando como reconstrucción también de la tragedia social que implicó el estallido de la Argentina al final de los 90 y allí en el 2001. Hoy creo que de nuevo hay claramente dos posiciones que se enfrentan y que disputan en el interior de la vida argentina. Y que de nuevo el centro de esa disputa es el lugar del Estado, el rol del Estado. ¿Para qué el Estado? Para defender qué intereses y de qué modo el Estado se pone en movimiento para precisamente generar las condiciones de la transformación de la sociedad. Para ellos el Estado es un instrumento en beneficio de unos pocos. Para ellos el Estado tiene que servirle de cobertura a los negocios financieros, a la fuga de capitales, a la extranjerización de la economía, a la profundización de la desigualdad. No es que al macrismo o al neoliberalismo no le interesa el Estado, por supuesto que le interesa el Estado, pero le interesa el Estado para capturarlo, para dominarlo, para ponerlo a su servicio, para reducirlo en términos de Estado social, de Estado de bienestar, de Estado que se ocupa de la justicia en un sentido amplio, de la justicia social, y convertirlo en un instrumento que le permita precisamente hacer de la Argentina un país sin soberanía, un país endeudado, un país desestructurado en términos de sociedad. Y me parece que todo lo contrario es lo que viene desplegando el gobierno que preside Alberto Fernández, y que la pandemia, que es una situación absolutamente anómala, conmovedora, que nos atraviesa no solamente en la Argentina, sino que es un fenómeno global de que vamos a hablar en algún momento, la pandemia ha vuelto a poner con una enorme claridad precisamente la disputa de algo que recorre la historia argentina. Así como el peronismo construyó un Estado que tuvo como centro la justicia social, los derechos sociales y civiles, la distribución más justa de la renta, la construcción de un sujeto político emanado del pueblo, la tarea sistemática de los sectores oligárquicos, de los sectores liberales, de lo que hoy representa el neoliberalismo, ha sido vaciar de contenido ese Estado,
ha sido construir un mecanismo restaurador, contrarrevolucionario, para devastar, fundado a partir del año 45 en la Argentina. Y lo que ha venido a plantear precisamente el gobierno del Frente de Todos es que el Estado hoy tiene que ocuparse de lo que efectivamente debe ocuparse, no solo de garantizar salud pública, educación pública, que por supuesto son núcleos claves de un Estado que piensa en la sociedad, que piensa en el pueblo, que piensa en las mayorías, sino que también el Estado tiene que ser un actor decisivo en la regulación económica, en la intervención en áreas neurálgicas de la vida económica del país. El último decreto, firmado por el presidente de la Nación, es un decreto importantísimo, un DNU que toca el corazón de lo que se disputa en la Argentina, porque no solamente que plantea el congelamiento de las tarifas de las telcos, las empresas telefónicas, de internet, de cable, etcétera, etcétera, sino que también las declara de interés social y por lo tanto regulables por el Estado. Esto es un punto decisivo porque el liberalismo, desde la historia de Adam Smith en adelante, imaginó esa metáfora de la mano invisible, que el mercado se regula a sí mismo, que la economía debe ser liberada de todo control, que el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar las condiciones de seguridad para que la economía siga su propio curso. Las consecuencias de esa mano invisible, las consecuencias de esa economía absolutamente liberada de todo control, es precisamente lo que hemos conocido durante los 4 años del gobierno del macrismo, pero que también conocimos en los años de la dictadura militar, durante la época de la revolución, entre comillas, libertadora, y en todos los momentos históricos en los que un pequeño sector, una minoría en la Argentina, le impuso sus condiciones al pueblo. En ese sentido, la decisión del presidente de la Nación de controlar, de regular a las telcos, es una decisión que va mucho más allá. Por eso la reacción que produce. Obviamente que en el corazón de esos conglomerados o de esas corporaciones está el Grupo Clarín, que es uno de los núcleos corporativos claves de lo que hoy es la oposición en la Argentina. Pero la decisión del gobierno tiene que ser leída en un sentido mucho más integral y comienza el 10 de diciembre del 2019, cuando en el discurso inaugural Alberto plantea que la gran tarea, la tarea prioritaria de su gobierno es empezar por los últimos. Empezar por los últimos significa ir justamente al rescate de los más lastimados por las políticas neoliberales, ir a la reconstrucción de la vida social, meterse en el corazón de una vida popular que había sido brutalmente lastimada por las políticas del saqueo. Y a partir de allí se fueron planteando una serie de decisiones que, claro, la pandemia modificó absolutamente todo el cuadro de situación, algo inesperado, algo que nos sorprendió absolutamente a todos, pero que nos dio el tiempo suficiente para entender cómo hacerle frente a algo, insisto, que tiene una capacidad de daño inmensa y lo está mostrando a nivel mundial, y precisamente la respuesta de nuestro gobierno, la respuesta de un gobierno que proviene de una tradición popular, nacional, democrática, fue poner todos los recursos del Estado, primero para reconstruir un sistema de salud que había sido vaciado por el macrismo. Ustedes recordarán, dejó de ser ministerio, se convirtió en secretaría, pero no solamente que se convirtió en secretaría, sino que el macrismo fue vaciando a la Secretaría de Salud y al Estado en general de todos los recursos que le debieran permitir al Estado atender las necesidades de la sociedad y particularmente de los más débiles en el interior de la sociedad. Cuando el gobierno nacional decide intervenir a través de un ministro de la trayectoria de Ginés en la reconstrucción del sistema de salud,
volcando recursos fundamentales, está dando una señal, de la misma manera que cuando decide la gratuidad del acceso a los medicamentos por parte de todos los jubilados, de la misma manera que el gobierno toma la decisión histórica de llegar a más de 9 millones de argentinos y argentinas a través del IFE, que en medio de la pandemia o tenían trabajos precarios, o estaban desocupados, o trabajos en negro, y reciben la asistencia directa del Estado. O esa política también decisiva que hace que el Estado vuelque ingentes recursos para que las pequeñas y medianas empresas, y algunas empresas grandes también, puedan pagar la mitad de los salarios de la nómina de sus trabajadores. Ese es un esfuerzo colosal. Mercedes Marcó del Pont, que dirige la AFIP, es una gran decisión de Alberto que una persona como Mercedes dirija un instrumento clave como es la AFIP, acaba de decir que ya llevamos 5,2 puntos del PBI volcados en todo lo que tiene que ver la reconstrucción de la salud, del sistema operativo que había sido degradado por el macrismo, de la asistencia múltiple y desde distintos lugares a la población en su conjunto, a través de todo lo que yo les voy diciendo. Pero esto que parece una sumatoria de decisiones políticas, económicas, sociales, tienen un registro fundamental y deben ser mensuradas en función de lo que significan. Es poner al Estado, de nuevo, como un instrumento decisivo para la reconstrucción del país, decisivo para la refundación de una Argentina solidaria, decisivo en términos de una ética política, decisivo en el sentido de que el Estado debe ocuparse de proteger a los más débiles y también debe ocuparse de que los más fuertes no hagan lo que quieren con la economía en función de sus propios intereses. Por eso también lo que significa esto que yo llamaba la disputa entre dos modelos antagónicos de sociedad. Porque el odio, la violencia con la que intentan movilizar a determinados sectores de la sociedad, tiene como núcleo central a ese grupo de corporaciones económico-mediáticas que desde hace mucho tiempo creen que efectivamente son los dueños del país. Y creen que pueden condicionar a todos los gobiernos democráticos. Julio hablaba de aquel encuentro del 2008 en medio de la crisis desatada por la rebelión, entre comillas, de la mesa de enlace contra la resolución 125. Y en ese momento quedaba claro que ese grupo que representaba a la sociedad rural, a la CRA y que arrastraba a la Federación Agraria, buscaba condicionar, chantajear e imponerle precisamente su mirada del país al gobierno nacional. Y encontró en la corporación mediática su instrumento fundamental, sin el cual sus posiciones son absolutamente minoritarias. Y ahí se generó, por supuesto, una alianza corporativa, económica, social, política, que viene de lejos en la Argentina. Antes utilizaban el recurso de los golpes militares. Lo hicieron en el 30 con Irigoyen, lo hicieron en el 55 contra Perón, lo hicieron en el 76 de nuevo, lo hicieron en el 66 incluso con un gobierno moderado, radical, nacido de la proscripción del peronismo, pero que se había atrevido a discutir el tema de las farmacéuticas y del negocio farmacéutico en la Argentina. Es decir, mientras recurrieron a las fuerzas militares, la democracia era simplemente una escupidera para ellos que cada tanto podía ser disuelta. En las últimas décadas, por múltiples motivos que sería largo ahora analizar, han elegido otros caminos, otras formas de destitución, de golpe, y en América del Sur las hemos visto funcionar a plena en los últimos años. A Dilma Rousseff
una confluencia del lawfare, del Poder Judicial y del Parlamento, la terminó sacando de la presidencia y generó las condiciones para que llegara finalmente a la presidencia de la nación un fascista como Bolsonaro y quedara proscripto Lula para darle pelea en las elecciones. Pero también lo vimos bajo una forma un poco más tradicional de golpe de Estado en Bolivia contra Evo. Pero lo que hay claramente es un intento de debilitar, de imponer condiciones, de horadar, de generar un clima de desasosiego. Y claro, la caja de resonancia de todo eso son los grandes grupos mediáticos. No hubo ningún gobierno en la historia democrática de la Argentina que haya sido tan protegido y blindado como el gobierno de Macri. Nunca. Hay que ir a los peores años de la dictadura de Videla, 76, 77, 78, donde la represión era feroz, para encontrar un momento de blindaje mediático a partir de una censura también extraordinaria que ejercía la dictadura. En democracia, lo que hace la corporación mediática es blindar al gobierno de Macri, porque si no hubiera blindado al gobierno de Macri, el efecto de esos 4 años lo hubiera hecho estallar mucho antes, sin agregarle a esto la ayuda como salvataje de los 43.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para que el macrismo pudiese llegar a las elecciones. Pero los medios de comunicación lo blindaron, y al mismo tiempo que blindaban al gobierno de Macri, venían ejerciendo, al menos desde el 2008, un proceso de picadora de carne contra Cristina, el kirchnerismo, los 12 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina, contra todo lo que oliese a memoria popular. Durante 10 años, sistemáticamente, las 24 horas del día, por todas las vías comunicacionales posibles, la televisión abierta, el cable, los diarios, las radios, en los programas de Chimento, en cualquier rincón, una información brutal, una descalificación, una denuncia, el amarillismo extremo, Cristina como si fuera el demonio, la corrupción, el autoritarismo, la demagogia, todo junto. Y no pudieron, por múltiples motivos. Ustedes lo saben mejor que yo, hay una historia popular, hay una historia que tiene décadas, esas décadas que los vuelven locos, cuando decían esto empezó hace 70 años, el mal en la Argentina empezó hace 70 años, precisamente en el momento en que los desposeídos tomaban conciencia de sus derechos, en el mismo momento histórico en que un Estado se ponía al servicio del pueblo, en el mismo momento histórico en que la economía era pensada no como un bien para pocos, sino como un bien social, y que el Estado se ponía al servicio de una construcción económica capaz de ejercer la justicia social. Contra eso volcan todo su resentimiento y lo siguen volcando. Pero claro, siguen existiendo esos mecanismos extraordinarios de la memoria que se hereda, que pasa de generación en generación. Y por supuesto, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron mucho por reconstruir en el interior del peronismo esa gran memoria histórica de la igualdad, de lo popular, de los sindicatos como columna vertebral de un movimiento que piensa en términos de un país emancipado y de un país donde de verdad se distribuya mejor la riqueza. Este es un punto que nunca debemos perder de vista, porque el peronismo también atravesó sus contradicciones, sus vicisitudes, su camino prostibulario, para decirlo de alguna manera, y fue muy importante que a partir del 2003 se reconstruyera también ese ideario que, como si fuera un puente construido desde el pasado al presente y del presente al pasado, vuelve a hacer confluir las memorias colectivas bajo la presencia de un ideario que tiene un núcleo en la idea de justicia social, en la idea de derechos, en la idea y en el país soñado
por ese primer peronismo. Y yo creo que justamente lo que hoy está de nuevo en disputa es esa memoria histórica y la posibilidad cierta hoy de reconstruir una vez más, porque otra vez hay que reconstruir la destrucción oligárquica que se reproduce en la Argentina cada X cantidad de años. Y de nuevo van de frente, de la peor manera, utilizando los peores recursos en medio de una pandemia contra un gobierno que ha priorizado el cuidado, que ha priorizado la vida, que ha priorizado la salud, que lo ha dicho con todas las letras desde el comienzo Alberto Fernández. De lo que se trata es de cuidar a nuestra sociedad. De lo que se trata es de volcar los recursos del Estado para que esta pandemia, que es muy difícil de manejar, pero no solamente en la Argentina, estamos viendo los rebrotes que se vuelven a dar en Europa, en el sudeste asiático, vemos de las dificultades de los propios científicos para tratar de encontrarle la vuelta al recorrido de este virus, incluso las dificultades para tener finalmente la vacuna. Frente a eso, el gobierno dice, no es que no nos interesa la economía, ¿cómo no nos va a interesar la economía? Pero nos interesa si la economía se pone al servicio del pueblo. Nos interesa si la economía se pone al servicio del cuidado, de la protección, de la salud. No nos interesa la economía como maximización de la ganancia y de la riqueza de unos pocos. No queremos ver en la Argentina esas imágenes que se vieron en el norte de Italia, en Lombardía, cuando los grupos económicos más grandes decidieron que en sus ciudades no se hacía cuarentena y la mortandad de los trabajadores creció exponencialmente. El gobierno, viendo lo que estaba pasando en Europa, tomó la decisión de la cuarentena, que es el único mecanismo que conocemos para tratar de reducir el impacto de una experiencia pandémica. Si ustedes me preguntan, yo iría hoy por una cuarentena de nuevo absolutamente estricta, pero han generado las condiciones en la sociedad para que pareciera que eso es lo peor que nos pueda llegar a pasar. Pero hoy estamos en un momento complicado. No sé cuáles serán los números de hoy, pero los números de ayer ya fueron demasiado duros. 10.500 contagiados, crece el número lamentablemente de muertos. Esto es a 9-10 días de esa movilización infame del 17 de agosto, en nombre de la libertad y de San Martín y de la democracia y de la justicia, salieron como heraldos de la muerte. Entonces, la respuesta nuestra es una respuesta que está ligada, insisto, a una ética, porque la política es una ética. La política no puede ser cualquier cosa. La política tiene que ver con la justicia social. Y la justicia social no es simplemente una frase bonita. Para que haya justicia social hay que construir una sociedad más solidaria, hay que construir una economía que no sea una economía de la especulación, de la financiarización, sino que sea una economía que piense precisamente en las mayorías, y para eso hay que reestructurar una vida industrial, para eso hay que pensar el país desde la perspectiva de las mayorías. Uno puede pensar un país bajo la lógica del negocio y para pocos, o puede pensar un país desde la perspectiva de los muchos, de los incontables, de las mayorías. Y el peronismo ha sido eso. El peronismo ha sido mayorías. El peronismo ha sido unidad popular. El peronismo ha sido la búsqueda persistente de esas mayorías como la base social de sustentación de un proyecto político transformador. Hoy estamos frente a ese desafío, a un desafío que tiene que multiplicar nuestra imaginación, nuestra audacia, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, porque durante 4 años, y a una velocidad impresionante, fueron demoliendo gran parte de lo reconstruido en los 12 años previos. Nunca fue tan veloz el endeudamiento del país. Desde que lo inició
Pratt-Guy, la lógica del endeudamiento fue la más veloz de la historia. Un endeudamiento que, como ustedes saben, supone debilitar la soberanía de un Estado, condicionarlo. La deuda condiciona el futuro. Y ellos lo saben. El neoliberalismo, por definición, genera deuda, porque la deuda le es funcional. Tanto deuda pública como deuda privada, como deuda individual. Sociedades endeudadas se convierten en sociedades temerosas, conservadores. Países endeudados carecen de la capacidad de tomar decisiones propias. Por eso en su momento, Néstor Kirchner tomó la decisión del desendeudamiento y generó ese movimiento virtuoso que habilitó que el crecimiento económico de la Argentina no sirviese para alimentar a los buitres, sino que sirviese para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Y hoy se toma la misma decisión. Y la decisión es negociar, pero no bajo la lógica del ajuste. Negociar, pero no para que lo pague el pueblo. Pero el macrismo lo que hizo fue dejar de nuevo a la Argentina en una situación extremadamente precaria, porque aparte destruyó los salarios, destruyó las jubilaciones, dejó prácticamente paralizado en un 50% la capacidad industrial del país. Entonces, la tarea es reconstruir, pero no reconstruir en abstracto. No ir de nuevo a una economía en crecimiento como si eso fuera un bien en sí mismo. Solamente vale el crecimiento si significa mejoría para el pueblo, si significa salir de la precarización, salir del crecimiento exponencial de la pobreza, salir de la desigualdad infame, porque el neoliberalismo no solo genera pobreza, sino que también genera persistente desigualdad. Nunca fue más desigual la humanidad, no solo en la Argentina, sino la humanidad como lo es ahora. El neoliberalismo es un sistema infame, depredador. Entonces lo vemos actuar. La pandemia también nos ha permitido correr un velo. Yo estoy seguro, todos ustedes sabían perfectamente de la realidad del país, pero hay una parte de esta sociedad y en otros países que parece que vivieron en una especie de cápsula, ¿no? Y solamente se miraban a sí mismos y descubrieron de repente la desigualdad, la pobreza, descubrieron que unos pocos países son los que se gastan casi todos los recursos del conjunto de la humanidad. Descubrieron que la economía neoliberal era una economía depredadora. Entonces, claro, al correrse los velos, resulta mucho más difícil seguir mintiendo. Pero lo siguen haciendo, porque siguen teniendo instrumentos, siguen teniendo esa estructura muy potente que son los medios de comunicación concentrados, pero lo que no pueden nunca terminar de romper es precisamente esa capacidad de la memoria popular de resistir, de reorganizarse, de volver a tomar decisiones absolutamente decisivas e históricas. Entonces, con esto quiero decir que hoy estamos frente a una situación difícil porque, insisto, no sabemos muy bien finalmente cuándo tendremos la vacuna. Imaginamos que si las cosas están más o menos bien, este verano debería ya estar la vacuna. Es muy importante que Argentina y México, en esta situación latinoamericana, sean los dos países que produzcan y distribuyan para toda América Latina, menos Brasil, que hace su propio acuerdo, la vacuna, porque eso, primero, le permite a la Argentina reforzar el vínculo con México. Como ustedes saben, el continente está viviendo un momento muy difícil en términos políticos. Salvando la Argentina
Venezuela que está acosada, México y algún país más, prácticamente las derechas en sus diversas expresiones hoy gobiernan América Latina. Después de los 15 años gloriosos de gobiernos democráticos populares, vino un revanchismo y una reacción fenomenal que explica hoy los gobiernos de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, hoy la Argentina se ha convertido en un faro democrático para compañeros y compañeras de toda América Latina. Hoy la Argentina es un país que tiene una enorme responsabilidad, y tanto Alberto como Cristina son conscientes de esa responsabilidad. Las banderas de la justicia social, las banderas de la igualdad, las banderas de la emancipación, las banderas de la patria grande. Y para eso es muy bueno que haya un vínculo con el México de López Obrador, que también López Obrador proviene de una tradición popular. Y está pensando y haciendo en México un proyecto que básicamente se dirija a cuidar a los que siempre han sido olvidados de la historia mexicana, que son los sectores populares, los pobres, los campesinos. Entonces a mí me parece que ahí hay una decisión importante, pero la vacuna todavía no llegó. En el medio tenemos que lidiar con una pandemia que sigue siendo una amenaza. Fíjense ustedes algo que es llamativo. Vivimos en un mundo hipertecnológico, hay como una especie de confianza ciega en que la ciencia lo puede todo, y sin embargo los principales instrumentos para tratar de paliar los efectos de la pandemia, algunos tienen hasta milenios de antigüedad. Por ejemplo, el aislamiento social obligatorio, la cuarentena, lavarse las manos con jabón, son instrumentos casi del sentido común, y son los que se han demostrado como más útiles en un contexto, insisto, en que la pandemia tiene una capacidad de expansión que ninguna tecnología todavía ha podido impedir. Y a eso se le agrega otro corrimiento de velo, que no es menor, y que el general Perón tenía muy claro, pero que en general no hemos tenido nosotros tan claro, que es la importancia de lo ambiental. La política le ha dado poca importancia a la cuestión ecológica, a la cuestión ambiental, a la cuestión de los recursos, a la depredación de la naturaleza. Hoy somos conscientes que esta pandemia no es el producto solo del azar, no es el producto de que un murciélago se distrajo porque su radar le funcionó mal, contaminó un animal que a su vez en una ciudad para nosotros ignota de China y en un mercado infectó a una persona y por las rutas comerciales y turísticas también de casualidad se expandió por el mundo. No, no es así. Es el producto también de un sistema productivo que hay que transformar. La deforestación, fíjense todos los incendios que hoy están recorriendo el país. Esta pandemia debería enseñarnos muchas cosas. Nos está enseñando lo que venía planteándoles, nos está volviendo a poner en claro el rol del Estado. ¿Por qué necesitamos una salud pública? ¿Por qué jamás los privados van a poder resolver el tema de una pandemia? Porque se requiere de recursos que jamás ni las farmacéuticas ni las clínicas privadas van a poder hacer, porque no les interesa ni pueden hacerlo. Solo un Estado con recursos propios puede hacerlo. Pero para eso hay que hacer una reforma impositiva. Hay que sacarle a los que más tienen para tener recursos para cuidar a los que menos tienen. Por eso este gobierno también, en las próximas semanas, va a ir por una ley de reforma impositiva que sea progresiva y no regresiva, como es el sistema impositivo que tenemos hoy en la Argentina. Son una serie de elementos que hay que reunir para entender la complejidad del escenario, que es un escenario político, económico, que tiene que ver también con lo ambiental, que tiene que ver con lo científico-técnico, que tiene que ver con la comunicación. Todo eso hay que tratar de ponerlo en un proyecto de país. No nos sirve de nada seguir siendo un país sojero. No nos sirve de nada seguir mandando porotos de soja
para engordar cerdos en el sudeste asiático. El peronismo fue un proyecto de industrialización de la Argentina. Pero hoy necesitamos un proyecto de industrialización que no sea degradador ni depredador del medio ambiente, que implica un cuidado también, y que tenga mucho que ver con las pymes, con las cooperativas, con las pequeñas chacras, con las pequeñas industrias, con toda una red de reconstrucción de la vida social en la Argentina. Por eso digo que este es un gobierno de refundación, que tiene que ocuparse de todo aquello que el neoliberalismo arrasó. Porque el neoliberalismo también ha sido una máquina de destrucción del tejido social, de la degradación de la vida social, de la fragmentación de la vida social. Margaret Thatcher, fundadora de este modelo que gobierna el planeta hace 4 décadas, decía, la sociedad no existe, existe el individuo. Nosotros decimos que la sociedad debe ser reconstruida, que los individuos no pueden actuar en función solo y exclusivamente de su propio egoísmo, sino que deben ser parte de lo común, de lo colectivo, de lo público, de lo compartido, de lo solidario. El peronismo, si no es eso, no es nada. Si no es una reconstrucción de lo común, si no es una reconstrucción de lo compartido, si no es una reconstrucción del barrio, de la comunidad, de la sociedad, se diluye, se convierte en letra muerta. La idea de justicia social supone eso. Por eso el neoliberalismo también fue contra algo fundamental en la historia del peronismo, que es el movimiento obrero organizado. La desindicalización es una de las claves de las sociedades contemporáneas. La Argentina todavía sigue teniendo un alto índice de sindicalización, y eso tiene que ver también, insisto, con esa ruptura que se inició en el 45 sobre todo. Por supuesto que antes también había sindicatos y hay una heroica lucha de los viejos anarquistas, los viejos socialistas, pero el momento en que el sindicalismo se convierte en fuerza social y política, lo da el peronismo. Y han querido una y otra vez flexibilizar el trabajo, generar una sociedad del precariato, de la informalidad. Pusieron el grito en el cielo porque en el Congreso de la Nación se votó una ley de teletrabajo que regula el teletrabajo, que es el caballo de Troya por el que querían entrar para hacer pedazos el sistema de leyes laborales. Lo intentó la dictadura, lo llevó adelante de la peor manera en su momento el menemismo, lo intentó de nuevo la alianza, ¿se acuerdan ustedes con el famoso voto Banelco? Lo intentó fuertemente el macrismo y no pudo llevarlo adelante porque el pueblo salió a la calle, y es nuestra obligación reconstruir tejido social, y eso se hace junto con los sindicatos, los movimientos sociales, los pequeños y medianos empresarios con conciencia nacional. El peronismo ha sido una unidad de esa diversidad. Ha sido una unidad de esa diversidad. Pero también es cierto que en las últimas décadas esa sociedad se transformó. Por eso muchas veces las dificultades, no es la misma la realidad argentina de los 60 y 70 que la actual. En el año 74 se dio la mejor distribución del PBI en la Argentina a favor de los asalariados. Teníamos 3 o 4 puntos de pobreza en la Argentina. 3 o 4 puntos. Los niveles de igualdad hoy nos parecerían increíbles. Existía un encuadramiento empresarial en la CGE. Teníamos un sector político dentro del mundo empresarial que acompañó a Perón. Helvar fue la expresión de ese sector. Eso fue destruido. A ese mundo empresarial lo mataron, lo exiliaron, lo persiguieron. Quedaron los sátrapas, los más concentrados, los grandes grupos corporativos, la extranjerización de gran parte de nuestra economía. Por eso el esfuerzo constante, los problemas a los que nos enfrentamos. Pero no quiero hablar demasiado porque me gustaría que intercambiemos y que haya preguntas. Lo cierto, y con esto voy cerrando,
Es que hoy, por supuesto, la situación es difícil, estamos en medio de una crisis económica, social, a la que se le agrega la pandemia, pero también en medio de esta crisis se abren oportunidades que hay que saber tomarlas y que tenemos que tener la fuerza suficiente, la inteligencia, la audacia, el coraje de ser capaces de llevar adelante esas transformaciones, porque lo que viene, si nosotros fracasamos, de verdad que es tierra arrasada, de la peor manera posible. De ahí que tengamos hoy una responsabilidad inmensa, todos nosotros, no es solo de Alberto, de Cristina, de los ministros, es del pueblo argentino. Hoy tenemos una oportunidad que no podemos dejar pasar. Nos permitimos el desastre de la derrota del 2015, que significaron 4 años de horror social, económico y de todo tipo. Sabemos lo que significa el revanchismo de ese sector de la vida argentina. Cuando ellos toman el gobierno, van por todo de verdad. Ir por todo significa ir por la vida del pueblo. Ir por la vida del pueblo significa literalmente hambrearlo y matarlo. No tienen ningún problema si hubieran administrado, entre comillas, esta pandemia, de llevarnos a un escenario espantoso. Esto que ha dicho Alberto Fernández, de aquel llamado telefónico de Macri al comienzo de la pandemia y cuando Alberto toma la decisión de la cuarentena, es la verdad de lo que siempre han hecho a lo largo de la historia argentina. Desde la campaña del desierto, pasando por los fusilamientos del 55 y los bombardeos del 55 y los 30.000 compañeros desaparecidos. Ellos piensan la Argentina en función de sus intereses y contra la vida de todos nosotros. Por eso la responsabilidad, por eso el desafío, por eso la apuesta y por eso también algo que no es menor. Tenemos la fortaleza de la memoria histórica. Tenemos la fortaleza de esa resistencia continua que a lo largo del tiempo les imposibilitó terminar de destruirnos. Siempre nos volvimos a poner de pie. Hoy tenemos de nuevo la obligación, sobre todo, de proteger a nuestro pueblo. Abro la conversación. Gracias, Ricardo. Andrés. Perdón, vamos a hacer así. Los que quieran preguntar pueden levantar la mano donde dice participantes o bien anotarse por el chat. Levantar la mano, sí, a Julio, bueno, en este caso a Julio porque lo veo, pero es levantar la mano donde dice participantes, abajo, aparece una manito, así que me aparece a mí registrado. Yo ahora te anoto, Julio. Y también vamos a ir haciendo de esta manera, vamos a leer los comentarios que estén por el chat. Yo le pedí a la compañera Verónica que que me lea los comentarios y que me diga quiénes son los que están anotados por ahí. El primero que yo tenía anotado era Jesús Ángel Allende, pero no sé si está por acá. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al compañero Hernán Verón. Hernán. Sí, un segundo, estoy arreglando la tecnología acá porque tengo el celular y ahí se me escucha, ¿no? Sí. El celular y la computadora, porque no tengo no tengo pantalla y micrófono. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros, a todos. Gracias al Grupo Filomena de nuevo por esta invitación al Proyecto Sur y a mí como compañero, Julio, Jorge y Andrés. Gracias, Norma, es recíproco el reconocimiento de la importancia. Y quiero agradecer a mis compañeros del Proyecto Sur por el reconocimiento que me han hecho de presidir la mesa ejecutiva del Proyecto Sur, de la Junta Promotora Almirante Brown, ¿no?
y es un honor y es un compromiso de lucha como siempre, porque yo pertenezco al sector militante territorial que empezamos a lo gonzo. No a lo Bolsonaro, sino a lo gonzo. Quemamos todas las naves rápido y nos metemos en la lucha territorial para buscar el bien para los demás. Y así mismo, como lo explicó el compañero Foster, una eminencia, buenas noches, gracias por estar y aceptar la invitación del Grupo Filomena, porque también te miramos, como dijo, se escucha bien, ¿no? Sí, compañero. No se escucha bien, ¿no? No se escucha bien. ¿Lo podés Bueno, mejorar? voy a sacar el micrófono. ¿Lo podés mejorar? ¿Ahí se escucha? Ahí está, dale. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. Bueno, lo que dije ya lo dije. No, hola. Que miramos también, como dijo, hola, ¿se escucha ahí? Ahí se escucha, habla ahí Sí. donde estás, habla. Bueno. Digo, hay muchos compañeros anotados. ¿Se escucha? Dale. Bueno, quería decir, como dijo la compañera también Norma Warrell, yo soy de aquellos militantes que mirábamos todos los medios de allá del 2003 para acá, como anteriormente, pero principalmente esta nueva era del peronismo y el kirchnerismo, que se definió como una nueva mirada cultural de la lucha popular, y era para también calibrar mi mirada política como militante en el análisis que hacemos para poder desarrollar en el territorio, ¿no? En 678, que veíamos el compañero Foster, por eso dije al principio una eminencia en la lucha, que aclara los pensamientos y los razonamientos, decir, bueno, che, vamos por acá, el colectivo va por acá, por allá, bueno, no estamos muy lejos. Y quería hacer la siguiente pregunta para no hacerla muy larga. Ya que es un hombre de los medios, también como filósofo político y militante político cerca de esos espacios que a veces la militancia de base no llegamos, por eso la pregunta, ¿qué va a pasar con la ley de medios, compañero Foster? ¿Qué información tenés? Porque lo primero que hizo el expresidente, gracias a Dios, expresidente anterior de 2015 al 2019 fue eliminar el canal, no, espera que siempre lo equivocamos, el canal de Venezuela. Sí, Telesur. Y posteriormente lo primero que hizo con el tema de los medios es ir por los medios masivos de comunicación social, como las redes sociales, donde había una expresión a favor del proyecto nacional y popular. Por eso dejo esa pregunta, pero quiero también dejar una reflexión al compañero militante Foster, como filósofo, porque en esta charla se me ocurrió una idea que es bueno por ahí tenerla por un costadito, que es la siguiente. Para mí el mayor derecho humano es un Estado al servicio del pueblo. El mayor derecho humano que podemos tener en la militancia del campo nacional y popular, por todo lo que viene expresando el compañero, lo que expresamos nosotros, y lo que se viene expresando también en la geopolítica mundial, en esta gran pandemia, nos deja como mensaje que el mayor derecho humano es un Estado al servicio del pueblo. Lo viene demostrando el Estado argentino, que está siendo un ejemplo en el mundo, pero obviamente que no es solo el Estado, sino que en los poderes del Estado, que me refiero a los tres poderes, tiene que estar al servicio del pueblo, sino principalmente en el Ejecutivo tiene que haber un gobierno nacional y popular. Si no, sería un Estado al servicio del pueblo y no sería tampoco el mayor derecho humano. Muchas gracias, buenas noches, gracias por escuchar y te dejo plantear la pregunta al compañero Foster, gracias por estar ahí, siempre enriqueciendo nuestros debates y nuestra mirada. Que Dios los bendiga a todos. Yo diría que haya 2 o 3, 4 preguntas. Un buen método es que las escriban, si no, pero decidan ustedes cómo las quieren hacer. Yo te cuento, Ricardo, en general nosotros, hay gente que pide la palabra, hace una pregunta o a veces quiere hacer algún comentario o una reflexión. Okay. ¿Listo? Yo lo tengo a Daniel Galazo ahora. Juntamos 3 o 4 intervenciones con preguntas y así perfecto, yo no estoy hablando. dale, perfecto. Bueno, Daniel Galazo. Compañero, buenas noches, compañero Ricardo Foster. Yo siempre digo que de los 70 para acá es notable la variación del nivel de utopía. En los 70 queríamos cambiar el mundo, queríamos cambiar el sistema, y el descenso fue tan grande que hoy la utopía se constriñe
En la Argentina, estoy hablando, en la Argentina, en que alguien tenga un plato de comida. Esto implica una derrota de los sectores populares, pero me parece que en lo ideológico. Porque si bien todos tenemos en claro qué fue el peronismo y cuáles son los lazos que nos unen y las tareas que tenemos encomendadas, me parece que no se puede desligar del contexto. Y en el contexto latinoamericano, querramos o no, lo sabemos todos, el Comando Sur está presente. Con otros métodos, con otras cuestiones, pero es lo que avala toda la actuación del imperio, es el Comando Sur, aunque no lo veamos. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Por qué lo digo? Decía el compañero John William Cook que las oligarquías se apropian hasta del lenguaje. Y me parece que se han apropiado de ese lenguaje que hoy ya no se nombra y que es inherente a nuestra tarea como militante y a nuestra tarea como movimiento de liberación nacional. Estoy hablando de imperio, imperialismo, soberanía, nación. Me parece que eso es una deuda interna que hay que saldar respecto de la toma de conciencia, producto de una derrota cultural que habrá que revertir, ¿no? Esto quiere decir. Compañero Julio Rodríguez. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, una pregunta para Ricardo. Ricardo, ¿qué opinas de las declaraciones de esta última semana del expresidente? Dualde. Sí. Nada más. Muy bien. Bueno, dos cositas y después seguimos con... sería muy largo, me parece espléndida la reflexión del compañero Galazo. Obviamente que el movimiento popular, y no solo en la Argentina, sino a nivel de América Latina, y si me apuran a nivel mundial, fue brutalmente derrotado en los años 70. Eso implicó la contrarrevolución neoliberal que a lo largo de las últimas 4 décadas ha hegemonizado la política a nivel global. Eso supone también una derrota en el lenguaje, una derrota ideológica, una derrota cultural. Reconstruir es un trabajo inmenso. Yo puedo decir liberación nacional, puedo decir socialismo, puedo decir muchas cosas, pero la derrota más profunda está en el corazón del sentido común. También está en el interior del mundo popular, porque el triunfo del neoliberalismo no es solo un triunfo económico, no es solamente un problema de un cambio en la etapa de acumulación del capital, pasar de un capitalismo más productivo a un capitalismo más especulativo financiero. Es también una profunda contrarrevolución cultural, que se mete en el interior del lenguaje, que se mete y desestructura la vida social compartida, que cambia las formas del trabajo, que produce unas transformaciones muy profundas en el mundo popular y en las sociedades en general. Eso implica que las tradiciones populares, las tradiciones emancipatorias, nacional populares, de izquierda, tienen que reconstruirse, rearmarse, rearticularse, salir, insisto, de una derrota que en la Argentina significó prácticamente la destrucción física de una generación, pero también significó que en los años 90 una parte importante de los partidos de raíz popular en América Latina se convirtieron en brazos ejecutores de las políticas neoliberales. El caso argentino es el más arquetípico de todos. El menemismo, de la mano del peronismo, se convirtió en el brazo ejecutor de la política más radical que ni siquiera la dictadura había logrado en términos de transformación estructural de la vida económico-social. El desguace del Estado, la privatización de las empresas públicas, etcétera, etcétera, hizo un daño gigantesco, y también la transformación molecular de la sociedad, el surgimiento del ciudadano consumidor, el individualismo, el sálvese quien pueda, lo que va de la plata dulce a DM2, ese ciudadano que solamente ve el mundo a partir del deseo de estar dentro de un shopping center a lo largo de toda su vida, también va erosionando la vida popular. Es decir, no es que
las ideas y las grandes corrientes permanecen intocadas y bajan como si nada les hubiera sucedido en cada momento histórico, sino que justamente el enemigo tiene una potencia, no es solo la Quinta Flota o el Comando 1, el Comando Sur, o, por supuesto, el Imperio, obviamente. Yo creo que hoy estamos viviendo una época extraordinariamente compleja, entre otras cosas, porque estamos asistiendo a la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Eso no significa que Estados Unidos no vuelque todo su potencial sobre lo que ellos llaman su patio trasero. O sea, a nivel geopolítico estamos en una escena muy complicada, donde se produce una disputa entre Estados Unidos y China, donde también tercia Rusia, Europa está en el interior de su propia crisis. Entonces digo, todo eso también hay que leerlo. Pero obviamente que cuando hay una derrota política, cuando no hay una derrota de los cuerpos también, hay una consecuencia directa sobre aquello que podemos decir. Es cierto, en los años 70, todos más o menos, si uno lee el programa del ministro de Economía, primero de Cámpora y después de Perón, de José Bergelbar, ese programa hoy sería no reformista, sería un programa revolucionario. Y en los años 70 nos pareció reformista ese programa. Hablaba de la cogestión obrero-empresarial, del control obrero sobre la producción, de la nacionalización de la banca. Hasta el secretario de Agricultura planteó el impuesto potencial a la renta agraria. Quiero decir, obviamente que cambiaron las correlaciones de fuerzas, que cambió el orden económico-social, que mutaron las sociedades, que los sindicatos no son los mismos, que pese a que nosotros todavía tenemos sindicatos fuertes, sin embargo se debilitaron, que hay un ejército de reserva y de la precarización laboral en la Argentina del 40% de la masa de los trabajadores y trabajadoras, que hay de repente una cantidad muy grande de compañeros y compañeras del campo popular que están fuera del trabajo y que a nivel global hay miles de millones de seres humanos fuera de todo directamente. Entonces, obviamente que estamos en un escenario difícil, complejo, donde el capitalismo ha mostrado su rostro más salvaje. Porque claro, el primer peronismo se construyó en la época histórica en la que el capitalismo tenía que aceptar lo que se llamó el estado de bienestar. En Europa, en Estados Unidos, en algunos países de América Latina, etcétera, etcétera. El estado de bienestar fue un momento en el que el capitalismo tuvo que aceptar la negociación, equilibrar la balanza en parte. Eso se hizo estallar en 1000 pedazos a partir de los años 80 y vino el revanchismo social de una plutocracia económica que se ha convertido en gran medida en la dueña del planeta. Hoy esa plutocracia está en crisis, pero que esté en crisis no significa que ha perdido poder. Es una gran disputa. La Argentina, fíjense, un gobierno que en realidad va con cuidado, que busca el diálogo, que habla de moderación. Sin embargo, dentro de la caracterización que hacen los medios de comunicación, es una especie de mezcla de Corea del Norte, Irán, Venezuela y si existiese la Unión Soviética. Falta que digan que bajan los marcianos comunistas para colonizar la Argentina. Todo porque se quiere hacer una reforma del sistema judicial federal. Como dijo Cristina, la verdadera reforma de la justicia no es esta. Está bien, pero es otra cosa. Con esto quiero decir, el presidente saca un DNU que todos nosotros decimos, qué bueno ese DNU, pero tampoco es la toma del Palacio de Invierno ni la revolución social. Es simplemente decirle a las grandes empresas de telecomunicación que no pueden hacer cualquier cosa. Y sin embargo, tanta ha sido la derrota en el corazón del lenguaje, del sentido común y de la conciencia, que hoy hablar de control, hablar de intervención del Estado, de regulación, de que el Estado debe ocuparse de núcleos neurálgicos de la vida económica, parece que nos convierte en comunistas. Cuando uno recuerda que hasta los años 70
en países hipercapitalistas, Francia, Alemania, incluyendo el propio Estados Unidos, Inglaterra, el Estado no solamente que intervenía regulando la economía, sino que era literalmente dueño, el Estado, de núcleos fundamentales de la producción de la siderurgia, de los sistemas de transporte, de los combustibles. Entonces, obviamente que la disputa es extremadamente difícil y que tenemos que reconstruir tejido social, vida económica y, por supuesto, ideología, tradiciones políticas. Todo eso hay que ponerlo en juego, pero sabiendo que ha habido un retroceso, sabiendo que hay una lesión en el cuerpo de la vida argentina. El menemismo no pasó en vano por este país. Se comió una parte del alma de los argentinos. Los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina fueron una oxigenación extraordinaria en un proceso de reconstrucción y de recuperación. No alcanzaron. Tanto no alcanzaron que el macrismo ganó incluso con votos populares. Entonces, todo eso nos tiene que hacer pensar. Yo insisto, estoy de acuerdo. Llevaría a una larguísima conversación, que para mí es entrañable, sobre todo lo que es la tradición de las ideas políticos, sociales de los movimientos populares. Hoy quizás tenemos que ser un poco más cuidadosos. No tenemos la posibilidad de que se haga corresponder un discurso radicalizado con la capacidad del pueblo de acompañar ese discurso. Hoy más bien tenemos que reconstruir, como decía Néstor, tenemos que salir del infierno de nuevo, tenemos que hacer el trabajo de los bomberos, más que nunca, y a partir de ahí ir generando cada vez más conciencia, sin garantías. Y con respecto a Duhalde, estaba leyendo unas declaraciones casi que me enternecieron de Duhalde, diciendo, casi como que tuvo un brote psicótico. Dijo, tuve como una cosa psicótica. No, evidentemente la pandemia me hizo mal. ¿No? Es interesante, es raro. Es parte de la... Mejor tomarlo así. Lo otro era como un absurdo al mismo tiempo, o una especie de enviado del grupo Clarín. Pero lo tomo más como una cosa un tanto bizarra de alguien que fue un personaje importantísimo, obviamente, expresidente, ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex senador, el hombre fuerte del peronismo de la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo. Yo decía en una entrevista, decía, el Duhalde que hizo estas declaraciones, antes que me enterneciera con las otras, decía, es como esos viejos generales retirados y jubilados que hasta les sacan el último soldadito de custodia que tenían y pueden decir lo que quieran, pero ya nadie los escucha porque carecen de los fierros necesarios para que su palabra tenga algún sentido. Argentina, ojo, yo creo que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque hay un sector profundamente golpista y destituyente en la sociedad argentina. Y lo que les decía hace un rato respecto a lo que está pasando en América del Sur, apunta a eso. Brasil, Paraguay antes a Lugo, Correa exiliado en Bélgica, etcétera, etcétera. El golpe a Evo Morales, el gobierno del que menos hubiéramos imaginado que podía ser volteado, que era el gobierno de Evo, el que más conquistas había alcanzado, y sin embargo lo voltearon en un fin de semana. Entonces, obviamente que es para siempre preocuparse. Tienen, insisto, siguen teniendo la justicia, siguen teniendo los grandes medios de comunicación, y ahí voy apunto a la pregunta de Hernán. La ley de medios hoy no está en la agenda del gobierno. El gobierno ha elegido otro camino. El DNU es un camino alternativo, porque no implica regular a los medios en relación a los contenidos, porque esa nunca fue la intención, pero sí implica dar una señal clara. Yo creo que nosotros tenemos que construir nuestras alternativas comunicacionales, saber que siempre vamos a disputar en desigualdad de condiciones con los grandes conglomerados comunicacionales. Es un fenómeno global, es un fenómeno del capitalismo neoliberal, las grandes empresas comunicacionales en la Argentina, en Brasil,
en Francia, vayan donde vayan. Los movimientos populares tienen que ser capaces de construir su propia capacidad de comunicación, pero también es fundamental que los gobiernos populares respondan con acciones, respondan con una capacidad de transformación real que impacte sobre la vida sociopopular. Porque cuando de verdad se toman decisiones que impactan sobre el pueblo sabe hacia dónde tiene que ir. Cuando el pueblo está confundido es porque algo hemos hecho mal como gobierno también. En algo nos hemos equivocado. Por supuesto, yo ni sobreestimo ni subestimo el papel de los medios de comunicación. Si fuera por el papel de los medios de comunicación y si todo se resolviese a través de ellos, no hubiéramos podido ganar con el más del 48% de los votos en primera vuelta el año pasado. Quiero decir, porque el papel y la fuerza de los medios de comunicación es gigantesca, y sin embargo no son el todo. Siempre queda esa capacidad de encontrar los vericuetos, las alternativas, los modos de comunicación que puedan dar la batalla contra esa hegemonía comunicacional. Si ustedes me preguntan a mí, yo iría de nuevo por una ley democrática, desmonopolizadora. Hoy Clarín tiene más poder de fuego que el que tenía antes de que se votara la ley de servicios audiovisuales, porque hoy Clarín se fusionó con Telefónica, porque maneja medios audiovisuales, maneja Internet, maneja, por supuesto, medios gráficos. Es un conglomerado que no existe en el mundo. En la mayor parte del mundo está absolutamente prohibido eso. Sin embargo, el macrismo aceleró la concentración y la potencia del Grupo Clarín. Es una pelea desigual y compleja, pero bueno, que hay que pelearlo. Bueno, hay unos mensajes que los iban a leer. Verónica, ¿puedes leer los mensajes? Sí, gracias. Sí, bueno, no, algunas reflexiones, claro, por ahí quedaron descontextualizadas. Hace 35 minutos la hizo Matías Fleitas en ocasión de algo que estaba mencionando Ricardo, acerca de que no tenemos buena política ambiental, decía en Santa Fe, exactamente San Lorenzo. Estabas, Ricardo, refiriendo algo de eso. Y esto que está bien, por eso lo estoy resaltando. Bueno, esto de que no se puede beber agua del grifo y demás. Y después tenés ahí escrito, Andrés, quienes habían pedido la palabra. Bien. Están anotados Brian, Matías Fleitas y Gustavo. Vamos a seguir en ese orden y después vos les contestas, Ricardo. ¿Te parece? ¿Cómo no? Sí. Dale, Brian. Lo único que le pido, a las 10 cerramos. Dale. Porque vengo de un día largo, sí. Bueno, Brian, Matías Fleitas. ¿Cómo a las Bueno, 10? buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo más que nada quería comentarle el problema que estamos teniendo acá en Santa Fe, el tema de las islas que se están prendiendo fuego. Prácticamente a la noche no se puede respirar muy bien. Cuando sopla el viento del lado de la isla se dificulta mucho. En Rosario se siente peor. Y bueno, como la había leído la compañera, tenemos un problema también con el tema del agua. Hoy en día, si cualquiera viene acá y le pregunta a cualquier vecino si bebe agua de la canilla, del grifo, le va a decir que no, porque al beberla se descomponen, tienen problemas de salud, etcétera, etcétera. Las fábricas que tenemos acá en el cordón industrial no hay ningún control, descargan azufre, lavan los tanques, que tienen tratamientos químicos, lo tiran al Paraná, tiran agua con hexano al Paraná, y es el agua que nosotros, bueno, estamos consumiendo. Esto era más que nada un comentario. Y después quería preguntarle, porque acá, bueno, gran parte del cordón industrial
depende de la fábrica Vicentín y bueno, y otras cosas más. Más que nada por las noticias que vimos de lo que sucedió en Avellaneda, que bueno, está inhibida la fábrica y que la empresa está buscando vender, digamos, friar. Queríamos preguntar si hay algo planeado, digamos, para el puerto de Vicentín en caso de que termine el concurso, ¿no es cierto? Porque gran parte de los trabajadores no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Por ahí lo que se vio en los medios diciendo que estábamos apoyando a los dueños, realmente no éramos los trabajadores. Se cortó. Se te cortó el audio, Matías. Se cortó el audio, pero quedó muy claro lo que dijiste, ¿eh? Está clarísimo igual. Bueno. ¿Voy yo? Gustavo de... Dale, Gustavo de Bragado. Bueno, primero una pequeña, muy cortita, agradecerte porque realmente esto como fortalecimiento político, esta charla fue fantástica. Ahora también, mirando Crónica hoy, me surge la pregunta si realmente quien da esta charla, la persona indicada serías vos o Capusotto, porque escuché un reporte donde una persona decía que esto era una mentira, que querían inyectarnos una vacuna, un chip, para que fuéramos todos homosexuales, y sumado a que la pandemia mata a los viejos, entonces los territorios quedarían despoblados. Bueno, con lo cual este grado de locura social que tenemos es producto, esta ignorancia, ¿es producto del efecto Durán-Barba? Eso sería por ahí una pregunta que ha calado hondo, creo, porque están consiguiendo logros que la gente crea cosas que realmente son increíbles. Y por el otro lado, yo lo que me pregunto es en qué estamos fallando, y pongo como caso testigo Vicentín, si no se tuvo en cuenta la correlación de fuerzas, si nos está faltando comunicación entre los gobiernos y la militancia política, que somos quien de alguna manera en territorio salimos a apoyar por los medios, en el boca a boca, es decir, con todo lo que conlleva la militancia. Entonces, eso es lo que me hago preguntas y no encuentro respuestas. No, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, Brian, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mucho gusto, Ricardo, mucho gusto, Andrés, compañeros. Soy Lozano Brian, de la Agrupación La Hora de los Pueblos. Mi pregunta era respecto a la definición que pusiste de los medios como medios de comunicación. Considerando que más que nada lo que hacen estos medios es inculcar en las mentes de las mayorías y de la sociedad esas ideas que lejos de beneficiar a las mayorías las perjudican y hacerlos asimilarlas como si fueran suyas. ¿Estamos en lo correcto de seguir hablando de medios de comunicación y no de medios de difusión de poder? Está muy bien. Bueno, ¿hay alguien más? Hacemos una más y... Está Verónica también. Dale, Verónica, ahí está. Verónica. Gracias, Andrés, gracias, Ricardo, y gracias al grupo. Por ahí, antes de irte, juntás todo y ves qué decir al respecto. La verdad es que no tengo ninguna pregunta, simplemente, bueno, soy docente, demasiados años de docencia y tengo ese vicio. Por lo tanto, impone que aclare que la ley del teletrabajo no está vigente y que quienes estamos haciendo teletrabajo
y junto un poquito con algunas cosas que dijiste, estamos siendo No absolutamente... dije que estaba vigente, dije que se votó en el sí, pero vale la aclaración que es una ley... Sí, totalmente. Cuya, hay que reglamentarla. Que es una ley cuya vigencia, según su artículo 18, empezará luego que termine la pandemia. Con lo cual es importante destacar la situación gravísima, gravísima, ya que se la menciona como un logro, este era el contexto en el que lo estoy destacando, la situación de absoluta precariedad, soledad y gravísima y desventajosa que nos encontramos quienes estamos haciendo teletrabajo y al mismo tiempo, ni qué decir, que somos sostenes de familia, que además somos mujeres que cargamos con las tareas de cuidado y que además estamos históricamente precarizadas en términos económicos. Hablando del término a propósito de enternecer, lamento usar ese término, vivo a 4 cuadras de la estación Avellaneda, Costequi y Santillán presentes. Sí, usted irónicamente. Permitime terminar la idea y ya luego tenés la palabra absolutamente vos. Si alguien no me enternece es este sujeto, jefe de un tal Rucauf, creo recordar, si alguien no me enternece es él. A mí me enternece, por ejemplo, la lucha de nosotras, las mujeres que estamos bastante silenciadas, no hay más que dar un paneo rápido e invisibilizadas por lo general. Y finalmente, me parece que resulta, esto en base a temores propios, por supuesto, como cualquier comentario que puede salir de mi boca, solo los firmo yo, me parece desafortunado, porque si no perdemos de vista, el comparar el proceso de Brasil con Bolivia. En Bolivia hay un golpe de Estado. Bolsonaro fue elegido por el pueblo. Digo esto, porque si no, no vamos a entender nunca el gravísimo riesgo y responsabilidad que tenemos, porque quien se retiró en diciembre también fue elegido por el pueblo. Por eso quiero destacar la diferencia. En Bolivia tenemos un sangriento y criminal golpe de Estado bancado por la OEA, confesado poco tiempo después, y, repito, en Brasil es un gobierno democrático, igual que el criminal que se fue antes que asumiera el gobierno cuya presidencia conozco muy bien y voté y sostengo. Son situaciones diversas, y si no entendemos y ayudamos a diferenciar, a marcar las diferencias, temo, como dije al principio y ya termino, temo en que podemos olvidarnos que quien se fue también fue elegido por el mismo pueblo, nos guste o no ponerles ese nombre, al menos en elecciones democráticas y en esta democracia que aún es formal. Gracias. Te agradezco muchísimo, Verónica, y vamos a aclarar porque me parece que no fui claro. Yo no comparé y no los puse en el mismo plano el golpe de Estado contra Evo Morales, pero lo que planteé es que en América Latina, en América del Sur particularmente, había distintas estrategias que tenían como núcleo destituir, desgastar, golpear, demoler, etcétera, etcétera, gobiernos de procedencia popular, que a Dilma la habían volteado a través de la operatoria del lawfare con el Parlamento, y después podríamos discutir los errores históricos que del PT, etcétera, etcétera, y de la propia Dilma, que es otro debate. El gobierno de Evo Morales, que era el gobierno más potente, eso por lo menos parecía, de América Latina, fue destituido por un golpe avalado literalmente y sostenido por las Fuerzas Armadas. Obviamente que el macrismo, y también creo haber dicho, que el macrismo llegó electoralmente una parte importante del mundo popular, creo que señalaba, para ganar como ganó el macrismo las elecciones del 2015, necesitó una parte del voto popular. Por supuesto que los efectos del neoliberalismo en el interior de la vida social son extremadamente perturbadores, complicados, dañinos. Justo iba a contar una anécdota que la suelo contar cuando surge este tipo de conversación, y la cuento rápidamente.
En el año 2013, los compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución me invitaron a dar una charla allí a Villa Constitución. Para mí era toda una experiencia, porque siendo un adolescente de 16 años, estuve en Villa Constitución cuando ustedes recordarán, sobre todo los más grandes, lo que fue Villa Constitución, el movimiento de reconstrucción y de recuperación de la UOM, Piccinini, Paulón, las huelgas de Asíndar, etcétera, etcétera, el Villazo, el famoso Villazo, pero un joven adolescente de izquierda, y para mí fue muy emotivo y ha quedado siempre en mi memoria la experiencia de Villa Constitución. Cuando la gente de la UOM de Villa Constitución me invitó en el 2013 a ir allí, dije, maravilloso, no había vuelto a Villa Constitución en todos esos años, y me encontré con la dirigencia y muchos compañeros de las fábricas que fueron a la charla, en un anfiteatro muy impresionante, porque todas las paredes circular, todas las paredes están los cuadros, las fotos de los compañeros y compañeras desaparecidos, los que fueron no solamente reprimidos violentamente por la dictadura militar, sino también recuerdo que Villa Constitución fue declarada cinturón rojo en el periodo final del gobierno de Isabel Perón, ¿no? O sea que ahí comenzó la represión sobre la UOM de Villa Constitución. Pero ahí están las fotos de todos los compañeros peronistas de izquierda que fueron desaparecidos y reprimidos sobre todo por la dictadura. La dirigencia pasó, Piccinini y Paulón pasaron todos los años en las peores cárceles de la dictadura. Para mí fue muy impresionante y muy conmovedor. Cuando terminó la charla, me quedé charlando largo rato con el secretario general, un dirigente joven, porque la dirigencia había tomado la decisión un tiempo atrás de hacer un genuino traspasamiento generacional. Los más viejos dieron un paso al costado y había una dirigencia joven. Cosa rara en general en muchos de nuestros sindicatos. Entonces le pregunté, justo habían sido las elecciones, ¿se acuerdan ustedes de las elecciones del 2013, de medio término, que en la provincia de Buenos Aires la ganó Massa con 40 y pico % de los votos? Entonces le pregunto que me cuente un poco la situación de Villa Constitución, del sindicato. Me dice, mirá, en el sindicato la verdad que nos va muy bien, nuestra lista, que es la lista histórica, ganó con el 70 y pico % de los votos, después hay una lista de la izquierda del FIT que sacó otro 12%, acá los trabajadores nos votan porque el sindicato es muy fuerte, ha tenido una gran capacidad para defender los derechos de los compañeros, el salario medio, le pregunto cuál era el salario medio de los metalúrgicos, 2013 estamos hablando, hay que hacer el traslado, me dice alrededor de entre 13.500 y 14.000 pesos, era como si dijéramos ahora un salario medio de 50.000 pesos, como mínimo, para arriba. Le digo, ¿cuántos afiliados tiene el sindicato? Me dice, cerca, un poco menos de 5.000. ¿Y cuántos habitantes tiene Villa Constitución? Y me dice, alrededor de 50.000. Es decir, que el 50% de la población, porque si uno piensa en la familia del trabajador metalúrgico o la trabajadora metalúrgica, calcula más o menos 4 por familia, multiplica y la mitad de la población es metalúrgica. Y la otra mitad ha tenido y tiene lazos muy profundos con el mundo de los trabajadores metalúrgicos por todo el conglomerado de fábricas que hay ahí en la zona de Villa Constitución, o que la había por lo menos en esos tiempos. De ahí que el Villazo implicó también la participación de los pequeños comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces le pregunto y me dice, la mayoría de los compañeros tienen un buen ingreso, tienen su autito, su casa, es decir, trabajadores del peronismo histórico en su mejor momento, para decirlo de alguna manera, devenidos casi, en términos de autoconciencia, de clase media. Le pregunto, ¿y cómo salieron las elecciones acá en Villa Constitución? Yo pensando, me dicen, no te vas a imaginar, yo pensando que me iba a decir que ganaron, qué sé yo, los socialistas, que todos sabemos que el nombre socialismo no es que le queda grande al socialismo santafesino, no tiene nada que ver el socialismo santafesino con la idea del socialismo, es otra cosa, le quedó el nombre histórico, pero bueno, no importa, no vamos a discutir a los socialistas santafesinos. Digo, bueno, habrán votado a los socialistas, o al peronismo. Dice, no, acá ganó del CEL. Ah, mirá vos. En la ciudad histórica de la lucha clasista de la Argentina. Después del Cordobazo, si hay un lugar del clasismo en la Argentina, es la UOM de Villa Constitución. Y los trabajadores,
el 70 y pico %, y si cortamos en los que votaron a la izquierda radicalizada, casi el 90% de los afiliados votaron esas listas. Y sin embargo, muchos de esos mismos trabajadores, a ver si me entienden bien, muchos de esos mismos trabajadores que votaron a la lista histórica del clasismo de la UOM, votaron después a Del CEL, al macrismo más infecto. Esta es la complejidad, querida Verónica, queridísima Verónica, la complejidad del tiempo social que nos toca vivir. Que nos toca vivir. Es un tiempo muy complejo donde trabajadores que ganaban muy bien salieron a hacer paro general contra Cristina por el tema del famoso impuesto a la ganancia, a los salarios. El 10% de los trabajadores que podían salir a protestar y hacer un paro porque tenían salarios importantes. Esto es parte también del proceso a través del cual una parte de los trabajadores muchas veces mira el mundo con los ojos de sus opresores. Esto es muy viejo, no es nuevo. Si no fuera antiguo, el capitalismo no hubiera resistido. El capitalismo es una porquería. Y en su forma neoliberal es no una porquería, es el infierno. Y sin embargo, el infierno logró conquistar conciencias. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo gigantesco a contracorriente para tratar de encontrar las alternativas, poder seguir interpelando al pueblo. Cuando yo digo que el neoliberalismo fragmenta la sociedad, la desocializa, rompe los vínculos de solidaridad, lo que quiero decir también es que produce este envenenamiento de la vida sociocultural. Siempre cuento otra anécdota que viene a cuento, valga la redundancia, por lo que me despierta tu intervención, Verónica. Estando un día parado en una esquina emblemática de la Argentina oligárquica del primer centenario, que es la esquina donde está en la ciudad de Buenos Aires la residencia de la Embajada de Brasil, Arroyo y Libertad, una zona afrancesada si las hay. Todos los que vivían ahí eran de 5 apellidos y todo eso. Parado en la esquina, sale el encargado de un edificio y me viene a saludar. Me puso contento, me da un abrazo, compañero, qué sé yo. Entonces empezamos a charlar. Entonces en un momento yo le pregunto, decime una cosa, ¿los compañeros tuyos de los otros edificios piensan como vos? Y me dice, no. Ellos miran el mundo con los ojos de los dueños de los departamentos. Tremenda la frase del compañero, tremenda. Ellos miran el mundo con los ojos de los dueños de los departamentos, que son esos pisos de 500 metros cuadrados, para que nos entendamos. Obviamente que es una lucha desigual. Yo decía, el menemismo le comió el alma a una parte de la sociedad, porque el menemismo hizo un trabajo de demolición, en parte, de lo que era la genuina conciencia del peronismo histórico. La conciencia de la justicia social, de la solidaridad, del Estado protegiendo a los débiles, y no del Estado puesto al servicio de los poderosos. Entonces, y con lo que decís del teletrabajo, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece horroroso. Yo soy profesor hace muchísimos años, creo que más años que vos. Enseño desde el año 84, que la universidad volvió a ser democrática y antes había enseñado estando fuera de la Argentina. Me parece horroroso el sistema de las plataformas, es el final de la educación. Hay que hacer lo imposible para que eso no siga avanzando. Apenas salgamos de la pandemia tenemos que recuperar los cuerpos, los vínculos, el trabajo docente no puede pasar. ¿Me escuchan? Más o menos, se cortó, lo último que dijiste se cortó. Ahí volvió. Quiero decir, por supuesto que, a mí me pareció importante que en el Congreso se discutiera precisamente una ley que protegiera a los trabajadores en el marco del teletrabajo. Por supuesto que eso hay que reglamentarlo, hay que ponerlo a funcionar, y que ahora hay una precarización de la vida laboral de aquellos que están haciendo teletrabajo. Y te acompaño absolutamente en lo que decís respecto a la duplicación de la explotación y del esfuerzo en el caso de las mujeres, por supuesto. Creo que ahí hay una gran esperanza
porque el movimiento de mujeres ha sido uno de los que más ha podido revertir el modelo neoliberal en la Argentina. Entonces, Ricardo, es. No, sí, digo, ha sido en el sentido de una continuidad histórica. Sí, sos buena maestra, pero eso está muy bien, está muy bien. Por supuesto, y me parece muy bien tus aclaraciones porque son imprescindibles. Y me gusta que las hayas hecho porque me permite a mí... Se cortó. Hola. Está como... ahí va y viene. Sí, respecto a lo ambiental, se estaba yendo un poco el tiempo, pero obviamente que, por eso yo lo puse, me gustaría discutirlo mucho más. Ahora hay un debate que se va a armar en la sociedad y que ya está dando vueltas, que es el famoso proyecto de acuerdo con China para instalar en la Argentina algo así como 25 macrogranjas para la producción de carne porcina. Eso que parece algo fabuloso, porque implicaría un intercambio comercial de miles de millones de dólares, qué sé yo, para mí es de una peligrosidad enorme. Hay una cantidad de compañeros, sobre todo del Frente Agrario, de los pequeños productores, de las cooperativas, que están elaborando proyectos alternativos, que es posible el acuerdo con China, pero que sería infinitamente mejor hacerlo con centenares y hasta miles de pequeños productores que tienen las granjas activas, que se puede desarrollar un proyecto de esa naturaleza, pero no a partir de esas macrogranjas que le dan solamente el negocio es para los grandes jugadores del agronegocio, que tiene un problema de contaminación, de peligrosidad, porque si los chinos deciden pagar 10 veces más la carne de cerdo de lo que deberían pagarla si la produjesen ellos mismos, es porque tienen un gran problema, porque hace poco tiempo tuvieron que sacrificar más del 40% de la totalidad del ganado porcino que tienen, producto de lo que se llama la gripe africana. Entonces, está claro que los coronavirus y todo esto tiene que ver con esta interfaz entre lo animal y lo humano. Entonces hay que hacer políticas ambientales de mucho cuidado. El tema de la deforestación es un tema gravísimo. Si ponemos 25 macrogranjas, lo único que hacemos es incentivar la deforestación, porque se va a plantar mucho más soja todavía para alimentar a esos animales de esas macrogranjas. Este es un debate que hay que tener. Hay toda una parte del gobierno que está a favor, hay otra parte que no tanto, y capaz que nos ganan y perdemos, pero yo no voy a dejar de señalar lo que para mí no está bien. Porque hoy creo que es un tema central el ambiental, y en el caso santafesino, el tema del agua, por supuesto que hay que ir a reclamarle al gobierno. Los puertos, todos los puertos de Santa Fe son privados. Eso lo hicieron los socialistas también, privados. Vicentín, será una larga conversación, fue un error en el modo como se lo planteó, en el momento en que se decidió y cómo se planteó la intervención sobre Vicentín. Hoy hay otra alternativa, que a mí me parece buena también esa alternativa, pero que hay que ponerla en movimiento, que es la creación de lo que se llama YPF Agro, que es una empresa que YPF ya tiene, pero que sería autosuficiente, que se haría con acuerdo con la provincia de Buenos Aires, con un puerto de salida que es Quequén, con pequeños productores y cooperativas, que podrían hacer un proyecto... Se cortó de los... empresa enferma. Se está cortando porque me parece que la señal ahora está medio fulerita. Igual son las 10 de la noche, casi en punto. Así que me permito agradecerles muchísimo la invitación y que se haya dado esta conversación, y repitámosla. De acá a un tiempito, repitámosla con mucho gusto, y toda la fuerza del mundo, compañeros y compañeras. Es un tiempo que requiere que discutamos como discutimos hoy entre nosotros. Con fuerza, y mucho pensamiento crítico, mucho pensamiento crítico, Ricardo. Exactamente.
vamos para adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias por Un abrazo grande a todos. Bueno, gracias. Hasta la victoria siempre, compañero Ricardo Foster. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por tu intervención. Bien, Ricardo, muy bien. Gracias por dejarme participar y escuchar a todos los compañeros que tienen las cosas clarísimas. Compañero de la facultad. Bonito. ¿Qué tal? Ricardo, te queremos agradecer y te quiero aclarar que estamos armando una charla sobre el tema de producción de cerdos. Estamos coordinando para armarlo en el mes de septiembre, en la discusión. Invítenlos y ¿lo conocen a Pedro Peretti? Sí, estoy hablando con él. La tiene Con muy él clara. estoy charlando. Pedro la tiene muy clara. Con Gran compañero, gran compañero. Sí, gran compañero. Gracias, Ricardo. Bueno, te agradecemos, gracias y te despedimos con un aplauso. Bien, Julio. Gracias, Ricardo. Hola, Julio. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Como varios Julio. Bien, acá. Les quiero... Bueno, nos vemos, chicos. Y les quiero aclarar... se bajaron... Les quiero aclarar que para el próximo viernes vamos a tener la marcha al campo número 2, donde va a participar el arquitecto Carlos Levington, Florencia Gómez, una compañera que ha hecho un relevamiento de tierras a nivel nacional durante la época de Cristina, el compañero Pedro Peretti, un chacarero y escritor, y el senador Francisco Durañona, que son los dos del movimiento Arraigo. Así que bueno, compañeros, gracias por la participación. Chao, Jorge, suerte. Jorge, chao, gracias. Buenísimo. Bien, compañero. Abrazo a todos. Andrés. Chao, Julio. Gracias, compañero. Chao, comba. Filomena Yacucho, Norma, Eduardo, Jorge, Andrés Cacho. Gracias, compañero. Un placer. A los compañeros de Santa Fe. Vamos. Gracias a compañeros. todos, gracias. Muy bueno como siempre, ¿eh? No. Gracias a Muy ustedes, enriquecedor. compa. Hasta la victoria siempre, compañero. Nos vemos. Buenas noches. Vamos viendo. Que anden bien, compañeros. Chao, Andrés. Gracias, Eduardo. A ustedes, gracias, Jorge, gracias, Andrés, gracias, Julio. Gracias, Julio. Abrazo grande.